a los médicos, porque hay algunos médicos utilizan mucho estos términos. Cuando a una persona le acaba de dar un paro cardíaco, el paro cardíaco va a estar dado en función de que el corazón ya no está funcionando. Sístole, cerrado, diástole, abierto. Entonces, cuando dicen asístole, quiere decir que el corazón ya no está latiendo, ¿vale? Propiamente. Entonces, bueno, así es como tienen esa situación o esa característica. Sístole, diástole, sístole, diástole. Asístole es que el corazón ya no está latiendo y tenemos un paro cardíaco propiamente. Voy a mostrarles las diapositivas que van a ir hablando precisamente de este contexto, ¿vale? La presión o pulso, prácticamente la presión arterial se va a medir en este proceso. La presión arterial diastólica, cuando abre, y la presión sistólica cuando cierra. La presión arterial sistólica va a ser 120, o sea, cuando el corazón cierra va a obtener una presión de 120 milímetros de mercurio, ¿ok? Y cuando el corazón abre para dejar pasar la sangre, va a usar una presión de 80 milímetros de mercurio. Esta diferencia o esta resta es un total de 40 milímetros de mercurio, ¿vale? Eso es en una condición, pues una condición aparentemente pues ya un poquito aumentada la presión arterial, porque acuérdense que la presión arterial normal es 110/60. Aquí 120/80, por eso ves que luego te ponen, normalmente te colocan, por ejemplo, 110 diagonal 60. Eso que te están diciendo es que cuando el corazón cierra está a 110 y cuando abre está a 60 milímetros de mercurio. Esta presión que les está marcando aquí, ya estamos hablando de una presión arterial un poco alta. Resulta que el incremento de esta presión reduce la presión con la que el corazón va a abrir, ¿vale? Entonces, por eso luego se les llega a hacer así como un poquito grande el corazón a las personas que tienen hipertensión arterial. La presión de pulso es un componente que, que es pulsátil, o sea, tienes que estar viendo la pulsación de la arteria. Determina prácticamente el desgaste y endurecimiento vascular. Esto va a ir identificándose que las arterias van a estar endurecidas o se van a empezar a endurecer y van a empezar a tener problemas para dar el paso libre a el tránsito de la sangre en este caso. Cuando rebasa la elasticidad arterial, se produce una fractura en el endotelio. ¿Qué es esto? Si la presión arterial aumenta demasiado, chicos, lo que procede es que se empiezan a hacer rupturas en algunos vasos sanguíneos y puede haber un accidente cerebrovascular. Ese es el peligro de esta situación. Aquí estás viendo un cuadro de situaciones que en este caso está dibujado como una parte cíclica. En la primera parte dice, induce cambios estructurales en el endotelio. ¿Qué es el endotelio? El tejido por dentro de las arterias. Provoca una rigidez en las arterias y un aumento en la velocidad del flujo sanguíneo. O sea, el flujo sanguíneo aumenta su velocidad. Ocasiona endurecimiento en las arterias. Favorece la acumulación local lipídica y la reacción inflamatoria. De repente te vas a encontrar con que las personas que tienen este tipo de padecimientos te van a decir, es que me duelen las venas de las manos. Por ejemplo, tú te das cuenta en tu servidora se ve el cableado, donde ves que nosotros luego se nos ven verdes las venas. Entonces, cuando tenemos una inflamación en las venas, le llaman normalmente flebitis y duele, es bastante doloroso. También hay personas que llegan a tener varices, se les llegan a formar acumulaciones y eso también es una inflamación. Eso como cuando ya son así, cuando ya son permanentes, o sea que no se desinflaman, que se quedan así, ya se llaman varices propiamente. Pero cuando disminuye o aumenta el volumen, estamos hablando de una flebitis, ¿vale? Que son en este caso arterias que empiezan a doler propiamente. Vamos a regresar a la diapositiva, por favor, para seguir con el proceso.
Luego, en el segundo, en el tercer cuadrante dice, el desarrollo de la arteriosclerosis favorece la elevación de la presión arterial, provocando la caída de la circulación arterial. Cuando decimos que hay una arteriosclerosis, ¿qué quiere decir? Que hay una acumulación de grasa, ya sea triglicérido o colesterol. Ya hemos visto esto de ácidos grasos, ¿vale? En el último cuadrante, en el cuarto cuadrante dice, la sangre pulsada sobre las paredes de las arterias causa cuya elasticidad permite manejar una tensión mecánica intensa y repetitiva. Es decir, las arterias empiezan a tornarse un poco más engrandecidas o en ocasiones, como están un poco rígidas, empiezan a tener desgaste en las paredes de las arterias, ¿vale? Y es como normalmente se empieza a ver este proceso, ¿no? De desgaste. El incremento del pulso puede tener un factor en la edad, el incremento de la presión arterial. En general se presenta en individuos de 50 y 60 años. Quiero decirles que esto no siempre es así. Cuando una mujer está embarazada, chicas y chicos, puede tener la presión alta porque tiene un excedido consumo de sal. Ahorita les voy a decir por qué. La sal hace que también nuestra presión arterial aumente por la retención de líquidos, ¿vale? La prevalencia de este problema elevado es mayor a 60 milímetros de mercurio. En los mexicanos adultos es del 17%. Disminuye el 13% cuando se toman valores superiores a 65 milímetros de mercurio. Aquí se acordarán que era cuando estábamos haciendo la resta, cuando se restaba la presión sistólica de la presión diastólica. Entonces, cuando se restan estas cantidades, no debe de exceder la resta de más de 40, más de esas cantidades, porque estamos hablando de una presión dispar. Entonces, ahí estamos hablando de arritmias o de alguna cuestión ya cardiovascular. Esto que estás viendo en pantalla, por ejemplo, aquí May, aquí Emanuel, lo que tú estás viendo propiamente es cuál es la presión sistólica cuando el corazón cierra para impulsar la sangre después, ¿vale? La presión sistólica se maneja como normal menor a 120. Esto es lo que quiere decir menor a 120. La presión diastólica, o sea, cuando abre el corazón, cuando abre el corazón es menor a 80 milímetros de mercurio y la presión de pulso, que es la resta de estas, es 40 milímetros de mercurio, ¿vale? La prehipertensión. Cuando una persona empieza a tener prehipertensión, empieza a tener de 120 a 139 milímetros de mercurio de presión sistólica. Y en el caso de la presión diastólica va a ir de 80 a 89 milímetros de mercurio. La diferencia puede radicar de 40 y 50 milímetros de mercurio, que es la presión de pulso. Hipertensión primer grado, 140 a 159 milímetros de mercurio de presión sistólica y la presión diastólica de 90 a 99. O sea, esto ya estamos hablando de una presión alta, potencialmente alta. Hipertensión segundo grado. Vean esta hipertensión, o sea, mayor de 60 la sistólica, mayor de 100 la diastólica. Chicos, esto ya es muy peligroso. Normalmente esto ya, cuando las personas ya tienen esta presión, ya tienen un sangrado en ocasiones. Hay personas que llegan a tener un sangrado por la nariz. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la presión es así como más fuerte, o sea, viene con más fuerza el torrente sanguíneo, se empiezan a romper vasos capilares de la cabeza.
Y la salida de esa sangre o de esa ruptura es precisamente por la nariz o por los oídos o por la boca. Normalmente cuando una persona se le aumenta la presión y empieza a sangrar por la nariz, oídos o por la boca, quiere decir que ya necesita atención médica urgente. ¿Por qué? Hay personas que no tienen síntomas en la presión arterial. Hay gente que le puede doler la cabeza, puede dolerle la mitad de la cabeza. Hay personas que pueden ver así como puntos de colores en algunas secciones. Hay personas que pueden tener dolor en la parte de la nuca. O hay personas que normalmente les da como sueño, como mucho sueño. Entonces, o sea, algunos de esos síntomas no siempre se presentan. Entonces ya cuando ves o sea, se te desprende en este caso el sangrado por la nariz y esto quiere decir que ya está en riesgo tu vida. Algo positivo que podemos decir de esto es que el sangrado, cuando se exterioriza por la nariz, cuando se exterioriza por los oídos o por la boca, quiere decir algo positivo, o sea, por decir algo positivo de esto, quiere decir que la persona está o sea, vasos sanguíneos que se están rompiendo están evacuando o estás, en este caso, evacuando esta sangre por la nariz, es algo hasta cierto punto positivo. Te voy a decir por qué. Cuando estos sangrados o microsangrados se llegan a dar en la cabeza o en alguna otra parte del cuerpo y no hay un desprendimiento del tejido por la nariz, el contenido sanguíneo se queda en el cerebro. Se forman edemas, se forman accidentes cerebrovasculares. Entonces, hay personas que pueden morir. O sea, literal, morir de que se te sube demasiado la presión. Porque hay algunos compañeros o compañeras, señores, señoras, hasta jóvenes que padecen la presión arterial y no toman el medicamento. Dicen, no, es que me voy a tomar un remedio, es que me dijeron que es whisky diario, es que no, es que nada, o sea, deja de jugarle. Es una enfermedad que no se quita, es una enfermedad crónica. Entonces, esta enfermedad paulatinamente fue aumentando con tu metabolismo, con tu genética, con tu consumo excesivo de sodio, con tu consumo excedido de grasas, o sea, todo esto, pues obviamente nos encamina a llevar este tipo de padecimientos. Y este padecimiento es un padecimiento que sí te pone en riesgo, o sea, que estás exponiendo tu vida, tu integridad literal. O sea, no, hay a veces que en urgencias, se, lo, se los digo porque mi familia padece mucho esta parte de hipertensión arterial. Entonces, cuando llega a haber estos sangrados, por ejemplo, por la nariz, por las orejas o por la boca, pues ya los llevas a urgencias y te dan una pastilla sublingual que va a bajar la presión arterial, pero como de golpe. O sea, hay personas que pueden sentir como el bajón, como dicen ustedes en ocasiones, pero este es un bajón de presión, es a lo que me quiero referir. El bajón de la presión arterial es así como se sienten mareados, o sea, se sienten súper noqueados las personas. Entonces, es complicado, o sea, llevar una enfermedad como este tipo, porque tienes que llevar una dieta, tienes que llevar un medicamento en la mañana, un medicamento en la tarde, tienes que buscar que el medicamento no te haga crecer el corazón, tienes que buscar dejar de comer sal, tienes que dejar de comer tantas azúcares, o sea, tienes que llevar una dieta interesante para que esto no detone el aumento de presión arterial y una vida en donde tú tengas que manejar tus emociones, porque esto también está relacionado con el estrés postraumático, está relacionado como cuando te callas algo, cuando no lo dices. Por eso yo les decía, la salud física va de la mano con la salud psicológica. O sea, la salud psicológica es igual de importante que la salud física. Lo que pasa es que en muchas ocasiones cuando a alguien le da temperatura, pues es más notorio, ¿no? O sea, te empiezas a sentir mal o cuando te sube la presión te mareas,
te duele la cabeza horriblemente, o sea, hay un síntoma físico, palpable, por decirlo. Y cuando hay una enfermedad o un padecimiento psicológico, mucha gente minimiza y mucha gente te dice, échale ganas. Entonces, con el échale ganas, no siempre funciona para algunas personas resolver lo que tienen que trabajar en terapia, algún duelo o alguna condición. Entonces, esa es una parte que a mí me gustaría mencionar, que a mí me gustaría comentar en esa parte, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, porque algunas enfermedades que son de aquí, que son de un estrés no controlado, se van a una forma física, a una forma psicosomática. O sea, como algo que empezó con una idea se transforma en una realidad en tu cuerpo, ¿no? Entonces, esto es algo que quiero mencionarles en un futuro, ¿no? Aquí, chicos y chicas, tienen, por ejemplo, las presiones arteriales que se manejan y de alto peligro, ¿no? Aquí la verdad es que hay que tener muchísimo cuidado cuando llegamos a tener una presión como esta, ¿eh? O sea, no, o sea, de verdad es súper, súper peligrosísimo ese tipo de cuestiones. Aquí les manda, pues este es un trabajo que pues está hablando de un objetivo que te está dando un objetivo general en este caso, determinar la asociación entre los factores de riesgo independiente y el incremento de 5, 10 y 15 milímetros de mercurio en la presión de pulso en sujetos no hipertensos, ajá, que pertenecen a una corte de salud. O sea, van a analizar, para que me entiendas, en este trabajo, van a ir analizando cómo es que una persona llega a ese grado, ¿no? Cómo una persona parte de no ser hipertenso a una condición de hipertensión arterial. Y en la parte del universo del trabajo lo que te habla es de las personas que van a ser estudiadas. Es como parte de la metodología en este caso. Aquí, por ejemplo, aquí te está hablando de que se les tomó la presión arterial a varias de estas personas, ¿no? Estas personas se fueron clasificando por el peso, por la talla, por el índice de masa corporal. Ajá, y lo que van dando, por ejemplo, índice de masa corporal global, índice de masa corporal en hombres y en mujeres. Son algunos de las medidas que se fueron tomando en cuenta para ir determinando si tenía que ver en este caso la circunferencia, por ejemplo, de la cintura, la talla, el peso. Entonces, al tomar en cuenta estos datos, estos parámetros de medición, en relación con la presión arterial, ¿vale? Entonces, la talla global en el peso de 66 kilos más menos 12, por ejemplo. En los hombres, por ejemplo, un peso de 74 kilos más menos 12 kilos. Y en mujeres que tenían pues un peso de 62 kilos más menos 11. La talla, pues la medida, ¿no? La gente de unos 59 a la gente de unos 68 y unos 56. El índice de masa corporal, eso lo vimos la semana pasada, estuvimos calculando nuestro índice de masa corporal, el del global el 25.87, el de hombres 26 y el de mujeres 25.77. La circunferencia de la cintura, un tema global es que dicen que la cintura debe medir 88.21 centímetros y en hombres 91 y en mujeres 87. Aquí te habla de los factores de riesgo biológico, colesterol, en el caso, o sea, te está diciendo cuál es el colesterol, la glucosa, colesterol que deben manejar, o sea, que el global debe manejar, de 87 a más o menos 9.9 puntos, en este caso de miligramos sobre decilitro de sangre, debe haber esta cantidad de glucosa. En los hombres puede haber 90.94 y en mujeres 86.86. Colesterol, triglicéridos, ácido úrico, presión arterial sistólica, aquí está, la presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, o sea, cuando las personas estaban sanas, presión arterial media
y presión de pulso, que era cuando ya hacían la res. Entonces, estos parámetros que te está colocando es cómo algunas personas fueron subiendo por edades, por sexo, por índice de masa corporal, o sea, cuáles fueron los datos que fueron haciendo que subiera la presión arterial. Entonces, aquí te va diciendo, ¿no? El colesterol, el aumento de colesterol, el contorno de la cintura si va variando, el aumento de glucosa, por ejemplo, va aumentando también la presión arterial de 5 a 15 milímetros de mercurio, ¿vale? Entonces, aquí te van dando otros datos. Entonces, dice, la presión de pulso y la sistólica aislada son potentes predictores de la proteinuria. ¿Esto qué es? Cuando tenemos comemos demasiada carne, comemos mucho huevo, porque aquí está la albúmina marcada. Te está diciendo que con este tipo de comida puede aumentar la presión de pulso y la presión sistólica, ¿vale? La presión de pulso y no la presión sistólica aislada habla de un factor, un marcador de lesión vascular y renal. Puede haber un problema renal en las personas que van teniendo presión arterial alta. Algo que se mide en el riñón, chicos y chicas, también es la edad en relación con la creatinina. Si una persona tiene 1 punto y tantos de creatinina, quiere decir que el riñón ya no está filtrando, ya empiezas a tener una primera fase de disfunción renal. Entonces hay que estar haciendo diálisis en un futuro, ¿vale? El índice del filtrado glomerular. Los glomérulos, en este caso los nefrocitos de los riñones, son las células que se encargan de filtrar. Entonces, esta medición la tienen que ir tomando porque cuando una persona sufre de presión arterial, le va dando, le va pasando o va teniendo problemas relacionadas a esto, ¿no? A que se le va dañando, en este caso, el riñón a las personas que tienen por mucho tiempo presión arterial alta. Es importante mencionarlo porque acuérdense que la presión arterial la regula en mucho peso el riñón. Entonces, si tú tienes una presión alta, por ende, tu riñón también está mal. O sea, no solamente la presión no es aislada. O sea, nuestro cuerpo no es un organismo aislado. Viene a consecuencia, una enfermedad viene a consecuencia de un mal hábito alimenticio, un mal hábito de caminata, un mal hábito de dormir, una no higiene al dormir, un estrés, por ejemplo. Entonces, depende de eso, depende de todas estas condiciones, es como llegamos a enfermarnos, pero también depende mucho de lo que entra por nuestra boca, que en este caso es la comida. Entonces, eso sí quería como marcarlo, porque pues sí, o sea, hay que tomar en cuenta. Y esto va aunado también a otra cuestión. Aquí, por ejemplo, yo les voy a mostrar unas diapositivas rapidísimo en lo que vamos avanzando. ¿Cómo está esta condición de la insuficiencia renal? O sea, ¿cómo la ve México? ¿Cómo se puede llevar a estudiar? ¿Cuáles serían sus consecuencias? O sea, ¿cómo es que llega una persona a sufrir insuficiencia renal? Una enfermedad que ha venido, la verdad, lacerando a nuestro país porque no tenemos la cultura de dar órganos, no tenemos la cultura de donar sangre. Entonces, híjole, o sea, se complica en muchas situaciones y nuestra dieta, la dieta de México es muy alta en carbohidratos, es muy alta en grasas saturadas. Entonces, bueno, aquí les va a hablar de la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. Cada una tiene sus variables, ¿vale? La insuficiencia renal aguda como tal tiene esta definición propiamente. Se define como una disminución brusca en la filtración glomerular del cúmulo de productos nitrogenados, o sea, lo que tenga nitrógeno,
al riñón le va a costar trabajo expulsarlo. Por eso les decía que las proteínas no es tan viable estarlas comiendo a diario, o sea, no es tan viable estar comiendo a diario carne porque se empiezan a dañar los riñones y los riñones son quien filtran mucho de lo que comemos. Entonces, hay un problema en la filtración de proteínas, de lo que tiene nitrógeno propiamente. Y ahí te da la información, la imagen propiamente del proceso que hacen los glomérulos. ¿Vale? Insuficiencia renal aguda, sus características es que tiene lugar en horas o en días. La elevación de la creatinina, o sea, cuando te hacen un examen de orina, de sangre, te vas a ir dando cuenta que en los niveles de creatinina van subiendo. Teniendo 1.0, ya empezamos a tener un problema de insuficiencia renal aguda. ¿Vale? La elevación brusca de los elementos, como por ejemplo de nitrógeno, se te empieza a contaminar la sangre, te empiezas a sentir asfixiado, cansado, o cansada, empiezas a tener síntomas, ¿no? Obviamente, desequilibrio hidroelectrolítico, ácido base, o sea, empiezas a acumular agua, ¿vale? Propiamente. Algo que también llega a pasar es que hay una cuestión prerrenal, postrenal y renal, es decir, hay una acumulación de sal antes del riñón, dentro del riñón o dentro de la función renal y al final de la función renal. O sea, cuando orinamos va a haber una gran cantidad de sales minerales que pueden formar algunos rocas calcáreas, ¿vale? Se pueden formar algunas rocas. Cuadro clínico de la insuficiencia renal, pues te vas a ir dando cuenta porque se acumula el agua en los pies o en las manos. Te vas a ir dando cuenta de que hay una sed, hay una hipotensión, o sea, se te baja la presión, hay una taquicardia en ocasiones, reducción de la presión venosa, alteración de la sensibilidad, disminución de la turgencia, o sea,